$100 electric skateboard, a Samsung Smart TV, and even Reebok shoes. These are just some of the items federal investigators say a former... Miami, verano de 2023. Un joven universitario llamado Matthew Bergwall se pasea entre yates, autos Tesla, como si el mundo le perteneciera. En sus redes sociales, su vida parecía perfecta. Fiestas en rascacielos, viajes a Dubái, ropa de diseñador y lujos que ningún estudiante promedio podría costear. Su frase en Instagram durante los exámenes finales lo decía todo: semana de movida. Pero lo que no decía era por qué su cuenta bancaria no tenía límites. Bergwall no heredó una fortuna, tampoco tenía un empleo de 6 cifras. Detrás de cada foto de lujo se escondía una de las estafas digitales más audaces de los últimos tiempos, un fraude meticulosamente diseñado que lo convirtió sin que nadie lo sospechara en el nuevo enemigo de Amazon y otras grandes plataformas de comercio electrónico. Este es el caso del llamado Rey de los Paquetes de Miami, un estudiante que con inteligencia, descaro y conocimientos en tecnología burló los sistemas de devoluciones, amasó una fortuna ilícita y finalmente cayó. Una historia real donde el lujo no era éxito, sino evidencia, y donde las redes sociales no mostraban la vida perfecta, sino la escena del crimen. Matthew Bergwall nació en 2001 en Darien, Connecticut, uno de los suburbios más acomodados del noreste estadounidense. Su entorno era privilegiado. Su padre, un exitoso ejecutivo del sector inmobiliario. Su madre, vicepresidenta de formación en el banco Chase. El futuro para Matthew parecía estar asegurado, pero su verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria familiar, sino en su mente. Desde niño, demostró una afinidad casi instintiva por la tecnología. Era el típico cerebrito callado que pasaba horas frente a la pantalla, desarmando códigos y explorando el mundo digital como si fuera un terreno natural. Mientras otros niños jugaban afuera, Matthew jugaba con líneas de comandos. Ya en la secundaria, su genio se tradujo en pequeños negocios. Se convirtió en el dealer de vaporizadores Juul para sus compañeros, vendiéndolos con una eficiencia que parecía más de Wall Street que de un pasillo escolar. Pero eso era solo la punta del iceberg. También creaba páginas web para comunidades gamer, ofrecía servicios para inflar seguidores en redes sociales y vendía cuentas con miles de seguidores a quienes quisieran fama instantánea. Aunque tenía madera de emprendedor, su verdadero placer no era el dinero, era el poder. Varios excompañeros recordaban sus travesuras como algo más que simples bromas de adolescente. Matthew instalaba archivos en las computadoras del colegio que las hacían colapsar, contaba uno. Una vez hackeó las cámaras de seguridad solo para ver si podía hacerlo, decía otro. Incluso corría el rumor de que podía alterar calificaciones, aunque nunca se pudo comprobar. Más allá de la broma, Bergwall tenía una filosofía. Se veía a sí mismo como un vigilante virtual, un justiciero digital que rompía esquemas y desafiaba sistemas por puro gusto. No hablaba de dinero, hablaba de emoción, de adrenalina. En las fiestas, era el que pagaba las rondas de tragos, el que invitaba a la comida sin dudar. Todo salía de su propio bolsillo, pero nadie preguntaba de dónde salía ese bolsillo. Cuando terminó la preparatoria, su currículum parecía impecable. Había trabajado en Mirador, una firma financiera donde fue becario y luego empleado de medio tiempo, y también tenía experiencia en Flipside, una startup de criptomonedas con base en Boston. En LinkedIn se presentaba como un desarrollador full stack, con experiencia en diseño, backend, gestión de proyectos. Todo parecía indicar que su camino estaba trazado. Harvard, Yale o alguna Ivy League lo esperaban, pero eligió la Universidad de Miami y entonces todo cambió.
A mediados de 2019, durante su último año escolar, su padre murió de cáncer. El golpe fue devastador. A partir de ese momento, Matthew pareció cambiar el enfoque, pospuso sus estudios, tomó un año sabático, dejó Mirador, redujo su tiempo en Flipside y se dedicó a una sola cosa: hacer dinero. Lo escribió en redes sociales. Ya no soñaba con trabajar en Google, ahora quería construir algo propio, convertirse en su propio jefe, ser un emprendedor, un creador, un outlier. En 2021, después de ese año sabático, finalmente ingresó a la Universidad de Miami. Lo que nadie sabía era que también estaba por ingresar al mundo del crimen. La Universidad de Miami no es ajena al lujo. Allí, el brillo de relojes caros, los carros de alta gama y las fiestas exclusivas forman parte del paisaje. Pero incluso dentro de ese ecosistema elitista, Matthew Bergwall destacaba. Llegó al campus con la seguridad de quien sabe que todos lo mirarán. Manejaba un Tesla gris mate, vestía ropa Gucci y hablaba de startups, inversión y tecnología con soltura. Para muchos, era el clásico It Boy universitario, un chico bien conectado, con discurso de emprendedor y apariencia de millonario precoz, solo que nadie tenía muy claro de dónde salía todo ese dinero. A diferencia de otros estudiantes que compartían dormitorios y hacían fila en la cafetería, Bergwall vivía una experiencia paralela. Cubría las cuentas de Uber de grupos completos sin pensarlo 2 veces. Pagaba mesas en los clubes más exclusivos de Miami Beach. Una compañera lo resumió perfectamente. Le invitaba a todos Uber, pagaba el del club, no sabía si estabas en la universidad o en un video de reggaetón. En paralelo, Bergwall comenzaba a hacerse un nombre en los círculos de emprendimiento tecnológico local. Se presentaba en eventos de networking como un joven magnate en ascenso. Hablaba de criptomonedas, apps financieras y startups disruptivas. Incluso era invitado por capitalistas de riesgo que veían en él una promesa del futuro digital. La pregunta era inevitable: ¿cómo podía costear ese estilo de vida? Algunos lo veían con admiración, otros con creciente escepticismo. En foros estudiantiles comenzaron a circular bromas sospechosas. Ese reloj de $40,000 lo va a delatar. A ese lo van a pillar. Seguro están rastreando todos los chats. Y así nació su apodo. No fue inventado por sus amigos, ni siquiera por sus críticos. Fue la prensa quien lo bautizó así: el rey de los paquetes, un título que le otorgó New York Magazine al revelar el esquema de fraude que lo convirtió en millonario y al mismo tiempo en objetivo del FBI. Lo que parecía una vida de lujo espontáneo, en realidad era una fachada construida sobre una estructura digital de engaño y manipulación. Una vida que comenzaba a tambalearse sin que nadie lo notara aún. A simple vista, Matthew Bergwall parecía un estudiante modelo, pero mientras asistía a clases y organizaba fiestas en yates, estaba dirigiendo una de las estafas digitales más sofisticadas contra el comercio en línea en Estados Unidos. El esquema que utilizaba se basaba en algo llamado Fraudulent Tracking ID, una técnica para engañar los sistemas de devolución de paquetes. Para entenderlo, primero hay que saber cómo funcionan esas devoluciones. Cuando un cliente no está satisfecho con un producto, por ejemplo, un televisor o una laptop, puede devolverlo y recibir el reembolso. El minorista, como Amazon, Best Buy o Walmart, le envía al cliente una etiqueta de envío, con la cual debe empacar el producto y llevarlo a una empresa de mensajería. Esa empresa escanea la etiqueta y gracias al número de seguimiento, el minorista puede verificar si el paquete fue enviado, si llegó o si se perdió. Una vez que el sistema detecta que el producto va en camino, muchas empresas ya aprueban el reembolso, incluso antes de revisar físicamente lo que se devuelve. Bergwall manipuló ese sistema, pero no lo hizo solo.
Según documentos oficiales, en diciembre de 2021, un cómplice suyo en Nueva York descubrió una vulnerabilidad en una empresa de logística aún no identificada públicamente. Este cómplice logró infiltrarse en el sistema de seguimiento y creó lo que los fiscales llamaron The Service, un sistema ilegal que permitía generar etiquetas de rastreo falsas. En febrero de 2022, Bergwall compró ese servicio por decenas de miles de dólares. A partir de ese momento empezó a escalar su operación. Así era el paso a paso de la estafa. Paso 1. Comprar un producto de alto valor. Compraban artículos costosos en tiendas online, relojes, televisores, consolas, joyas, ropa de marca. Paso 2. Crear una etiqueta falsa de devolución. En lugar de devolver el producto realmente, Bergwall generaba una etiqueta de envío fraudulenta usando el sistema intervenido. Esa etiqueta era modificada con precisión quirúrgica. A veces tenía un número válido, pero asociado a otro paquete, o bien se dirigía a un destino diferente. En ocasiones mostraba actividad de envío, aunque el paquete nunca existía realmente. 3. Engañar al sistema de seguimiento. La etiqueta falsa se escaneaba una vez en algún centro logístico, lo justo para que el sistema de la tienda creyera que el cliente ya había devuelto el artículo. En ese momento, muchos minoristas, confiando en el rastreo, autorizaban el reembolso automáticamente. Paso 4. Reembolso sin devolución. El resultado: la tienda devolvía el dinero completo. El artículo original nunca regresaba y Bergwall se quedaba con el producto y con el dinero. Pero eso no era todo. Bergwall no se conformó con beneficiarse él solo. Empezó a vender el método a otros estafadores, cobrando tarifas por usar The Service. Se volvió algo parecido a un proveedor de fraude, ofreciendo su truco como si fuera un negocio legal. Cobraba comisiones, daba soporte e incluso guiaba a sus clientes sobre cómo engañar mejor los sistemas. En menos de 6 meses, la operación se descontroló. Según el Departamento de Justicia, la conspiración causó cerca de 10,000 devoluciones fraudulentas y provocó pérdidas de más de $8 millones en minoristas. Entre los objetos que Bergwall y sus cómplices obtuvieron de forma ilegal se encontraban un Rolex Day-Date President valorado en $41,470, un skate eléctrico de $600.25, un televisor Samsung de 43 pulgadas y hasta zapatillas de $82. Nada quedaba fuera de su radar, desde artículos de lujo hasta objetos comunes. Todo servía si el sistema podía ser engañado. Matthew había convertido un simple error logístico en una mina de oro digital, y mientras muchos lo admiraban por su aparente éxito, él estaba dirigiendo su propio Silicon Valley del crimen. El éxito de Matthew Bergwall tenía fecha de caducidad. Detrás del lujo, los relojes, las fiestas y el sistema casi perfecto de estafas ya lo estaban observando, y no era cualquiera, era el FBI. A finales de 2023, el gobierno federal lanzó una ofensiva nacional contra las redes clandestinas de fraude de reembolsos. La operación fue bautizada como Operación Chargeback, una referencia directa al proceso financiero mediante el cual se revierten pagos cuando hay sospechas de fraude. Pronto, uno de los nombres más repetidos en los informes internos fue el de Matthew Frederick Bergwall, y no tardaron en actuar. El 9 de noviembre de 2023, un gran jurado federal con sede en Tampa, Florida, emitió una acusación formal contra él. El documento lo identificaba como MXB, sus iniciales convertidas en alias del crimen digital. Los cargos eran graves: conspiración para cometer fraude informático, conspiración para cometer fraude postal, ambos delitos federales con una pena máxima combinada de hasta 45 años
de prisión, según el comunicado del Departamento de Justicia. Una cifra simbólica, ya que las sentencias reales suelen ser menores, pero el mensaje era claro: el tiempo de jugar había terminado. Ese mismo día, sin resistencia ni escándalo público, Bergwall se entregó voluntariamente a las autoridades en Miami. No hubo persecución, no hubo redada, solo el peso inevitable de la justicia. Las autoridades revelaron cómo operaba su esquema. El acusado accedía de forma no autorizada a cuentas de empleados de una empresa multinacional de logística y gestión de cadena de suministro. Usaba esas cuentas para ingresar datos de rastreo falsos, lo que habilitaba devoluciones fraudulentas que jamás ocurrieron. Aunque en ese momento ya no figuraba como estudiante activo en la Universidad de Miami, un portavoz confirmó que había abandonado los estudios en la primavera de 2023. El escándalo se esparció rápidamente por foros, medios y redes sociales. La reacción pública fue mixta. Algunos lo aplaudían como si fuera un Robin Hood millennial. Uno escribió: "Es un estafador, pero bien por él". Pero esa simpatía superficial duró poco. La magnitud del fraude, las víctimas y el impacto económico pesaron más, y el juicio público empezó a condenarlo. Mientras el proceso legal contra Bergwall avanzaba, el FBI anunció también acusaciones contra otros miembros de la red en distintos estados. Incluso Amazon, una de las principales víctimas del esquema, presentó demandas civiles contra los implicados. Lo que había comenzado como un juego digital terminó siendo un caso federal. Una historia que parecía solo de lujo y astucia terminó revelando un crimen frío, calculado y multimillonario. En julio de 2024, tras meses de negociaciones y procesos legales, llegó el día decisivo para Matthew Bergwall. El 11 de julio, ante los tribunales federales en Tampa, Florida, el joven se presentó para hacer algo inesperado: declararse culpable. Bergwall admitió su responsabilidad en un cargo principal: conspiración para cometer fraude postal. En otras palabras, aceptó públicamente haber participado en la red de devoluciones falsas que defraudó a gigantes del comercio electrónico. Durante la audiencia, el magistrado federal Christopher Tweed revisó con detenimiento el acuerdo. En sus documentos escribió: "He determinado que la declaración de culpabilidad del acusado es voluntaria, consciente y con base fáctica adecuada". Con esta confirmación, el tribunal recomendó aceptar el acuerdo de culpabilidad, abriendo camino a la siguiente etapa del proceso. Como parte del arreglo legal, Bergwall se comprometió a cooperar plenamente con la justicia. Eso significa que no solo aceptaba su culpa, sino que también se comprometía a colaborar en la investigación de otros implicados, testificar contra sus cómplices si fuera necesario. Además, aceptó entregar los fondos obtenidos ilegalmente. El acuerdo estipulaba que debía forfeiture, es decir, perder a favor del Estado, la suma de 224,030 pesos correspondiente a las ganancias directas del fraude. Pero la entrega de dinero no era todo. Bergwall también admitió haber guardado para sí varios artículos de lujo obtenidos en la operación criminal. Su aceptación completa dejó claro que no solo se trataba de dinero, era un fraude tangible, con víctimas y botín físico. Aunque la acusación original contemplaba una pena máxima de hasta 20 años de prisión por el cargo al que se declaró culpable, las pautas federales sugerían una condena más moderada, entre 5 y 6 años. Pero en un giro sorprendente, en julio de 2025, el juez federal dictó sentencia: 1 año y 1 día de prisión, 3 años de libertad supervisada al terminar la condena, casi $1.500.000 en restitución económica. De esa restitución, la mayor parte, más de $1.091.000, se dirigió directamente a Amazon, la víctima más afectada.
El resto, aproximadamente $371,000, se dividió entre otros 7 minoristas, en su mayoría tiendas de moda y electrónica. El juez recomendó que Bergwall cumpliera su condena en un centro de mínima seguridad para facilitar que estuviera cerca de su familia durante el proceso. Actualmente, Bergwall se encuentra en libertad condicional mientras tramita apelaciones. Sin embargo, tras la sentencia, ya fue trasladado al penal correspondiente para iniciar el cumplimiento de su pena. El caso de Matthew Bergwall es un claro ejemplo de cómo el talento y el acceso a la tecnología pueden ser usados para fines oscuros. Su historia nos recuerda que no basta con tener habilidades o privilegios. La ética es la verdadera base que sostiene el éxito duradero. Bergwall aprovechó fallas en el sistema y la confianza del mercado para crear un fraude millonario que afectó a cientos de empresas y consumidores. Más allá del dinero, este caso muestra cómo la ambición sin límites y la falta de responsabilidad pueden llevar a consecuencias legales severas y a la pérdida de libertad. Es un llamado a reflexionar sobre el valor de la honestidad y la integridad, especialmente en un mundo cada vez más digital y vulnerable. Con esto culminamos. Gracias por apoyarnos hasta el final. Si te interesa conocer más sobre casos similares de ambición, fraude y sus consecuencias, te invito a ver nuestro video completo sobre Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, quien estafó cerca de $9,000 millones y cuyo engaño sacudió al mundo tecnológico y financiero. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros análisis en El Crimen. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.